¿Cuáles son los efectos políticos que está teniendo este anuncio de alto impacto, sin duda, por el contagio presidencial de COVID? Doctor Crespo, José Antonio Crespo, analista político, es tu turno, explícanos, ayúdanos a entender, por favor, con mayor claridad. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Pues sí, mira, realmente recordemos que durante mucho tiempo los críticos de la estrategia de López Obrador, muchos de ellos médicos especializados, etcétera, pero también pues, en la prensa que decía, no, es que la política que está siguiendo el presidente no es la adecuada. Durante semanas enteras, desde que ya sabíamos de la pandemia, pues se dedicó a minimizar la pandemia, que no era algo grave, que podíamos seguir yendo y viniendo, abrazándonos, cuando estas personas de la prensa, pero también médicos, en algún momento también exsecretarios de salud, que conocen muy bien el tema, decían, a ver, sí es serio, sí es grave, no ha llegado a México, pero por supuesto que esto es grave, ya lo estamos viendo en Europa, etcétera, no es algo para minimizar. Y recordemos, por ejemplo, que precisamente ante estas advertencias, la prensa misma diciendo, no, es que esto sí es grave, hay que prepararse bien, hay que tomar precauciones, pues López Obrador no solo minimizaba el problema, sino que se burlaba abiertamente en las mañaneras. Varias veces recordemos cómo abiertamente se burlaba de quienes decían que esto había que tomarlo con cuidado. Y decía, y varias veces acusó a la prensa de difundir una campaña de pánico, porque según él estaba exagerando y que lo hacían además a propósito con fines políticos. Cuando en realidad lo que hemos visto es que es un poco a la inversa. Él es el que usó políticamente esto, no tanto, yo no diría que tanto para atacar a la oposición, aunque sí hubo algo de eso también, sino sobre todo no parar su campaña política. Tenemos muchos elementos y evidencias para pensar que lo prioritario para López Obrador, desde que llegó al gobierno, es mantener su campaña política permanente. Vaya, los mañaneros son parte de eso. Y los viajes para aquí y para allá, a toda la República, son parte de eso. No digo que esté mal, simplemente es parte de su campaña política. Cuando le dicen que ya hay una pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, que puede ser muy peligrosa, pues no se resignó a cambiar su agenda, no se resignó a que por una pandemia, ajena desde luego al gobierno y al país, pues iba a tener que restringir su campaña. Ya cuando empezaron las funciones y demás, se replegó, pero muy poquito tiempo, dejó de ir a otras ciudades, a otros estados de la República, muy poquito tiempo, y apenas bajó un poquito por ahí la pandemia, una pequeña señalita, digamos, de descenso de contagios, y la continuó, pese a todas las advertencias de todo el mundo, diciendo es que no es solamente su salud, los ciudadanos deben de cuidarse a sí mismos, por supuesto, y por sus familiares, pero al final de cuentas es una cuestión de salud personal. No, aquí no, porque aquí es además el jefe de Estado, el jefe de gobierno, y su salud es asunto de seguridad nacional, Pepe. No es solamente que él, como cualquier otro individuo tendría que cuidarse, ¿no? No, aquí está en juego, y estuvo en juego todo este tiempo, la seguridad nacional, porque de faltar, cosa que desde luego no deseamos y esperamos que todo salga bien y confiamos en que todo salga bien, pero el riesgo ahí está, pues mucha gente sí muere, mucha gente ha muerto de esta enfermedad. El riesgo de que nos faltara presidente en algún momento, cosa que no ha pasado en 100 años, porque la última vez que ya no tuvimos presidente en funciones fue con Venustiano Carranza, hace 100 años exactamente. Se generaría un vacío de poder impresionante, no se sabe exactamente qué repercusiones tendría. Sería un vacío de poder que puede generar situaciones de ingobernabilidad. Eso lo establece el artículo 85 de la Constitución con toda claridad respecto a la posibilidad de que si el presidente de la República se separa del cargo, sus funciones tienen que ser asumidas por el secretario de Gobernación en turno. Sí, mientras el Congreso se pone de acuerdo, y ahí está la parte más complicada. O sea, aquí no se sabe quién sería el presidente interino, sí, el secretario de Gobernación, pero el presidente sustituto para los años que faltan se decide en el Congreso. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, y otros países, de faltar el presidente, ya como ha ocurrido, se sabe quién va a ser el que lo sustituye el resto del tiempo, el resto del gobierno, el vicepresidente. Aquí no, aquí es el secretario de Gobernación. Y esto fue un avance más o menos reciente, porque antes ni siquiera se sabía quién lo podía sustituir como interino.
pero en lo que el Congreso se pone de acuerdo, se saldrían varias manos levantadas ahí, incluso dentro del propio partido de gobierno. Es decir, una situación de incertidumbre, Pepe, que no sabemos bien a bien en qué terminaría. Ha tenido suerte este país de no quedarse sin presidente en funciones durante 100 años. Nos quedamos sin candidato con Colosio, o sin presidente electo, pero había presidente en funciones. Entonces, lo que quiero destacar, Pepe, desde luego, confiado en que eso no va a ocurrir de todas maneras, pero que sí se debe de tomar en cuenta que está en juego la seguridad nacional y que la responsabilidad del propio López Obrador y por supuesto de Hugo López-Gatell era, hay que elevar al máximo las precauciones. Nadie está exento de enfermarse, es cierto, pero las probabilidades sí cambian. Si tú te cuidas mucho, la probabilidad es pequeña, no es cero, pero es pequeña. En cambio, si andas para arriba y para abajo, sin cubrebocas, ¿cuántas fotos vimos de López Obrador, del presidente, en sus giras, con mucha gente cercana, sin la sana distancia y sin cubrebocas? Pero todo eso porque tiene un sentido político para López Obrador. El seguir viajando en aviones comerciales en plena pandemia tiene un simbolismo político para López Obrador, pero evidentemente te eleva las probabilidades de contagio. Y donde se dio ya la subordinación, como lo han dicho recientemente, el libro que acabas de comentar, es López-Gatell se plegó a las necesidades políticas de López Obrador en lugar de que fuera la inversa, de insistir en que el presidente se tenía que desplegar a las necesidades sanitarias y científicas de la pandemia. El momento más álgido de eso fue cuando le dijeron justamente a López-Gatell, oiga, pues ¿por qué el presidente anda para arriba y para abajo? Se puede contagiar con mucho más facilidad y él a su vez puede contagiar a otros, pero él puede contraer la enfermedad si no se cuida, si no se repliega, si no se confina. Y pues no le quedó más salida a López-Gatell, es decir, que tiene fuerza moral. Es un argumento que no tiene nada que ver con la ciencia. Bueno, pero ya te aviso, claro. Ya también el doctor López-Gatell, Hugo López-Gatell, el SAR anticovid, ya está confinado. Se acaba de anunciar que está confinado ya. Pues sí, es que justamente ese era el riesgo, ¿no? De que efectivamente si no elevaban, si no maximizaban las precauciones, pues podía ocurrir esto, poniendo, repito, en riesgo la seguridad nacional en el caso del presidente. Sí. Entonces, bueno, espero, simplemente para terminar, que a raíz de eso ojalá corrigieran un poco la estrategia, ojalá López Obrador, a pesar de las vacunas y demás, que no se sabe que pueda reducir a 0% la probabilidad de contagio, sí la reduce significativamente, pero no han dicho que al 0%. Ojalá le cambien un poco de estrategia y se cuiden más y manden el mensaje sobre todo a tanta gente que precisamente no acaba de tomar en serio la pandemia y se está descuidando mucho, Pepe. Muchas gracias. Gracias, José Antonio, por este análisis. Con mucho gusto, Pepe. Buenas noches. Gracias, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.